¿Cuántos venimos con esa actitud, con esa reverencia en nuestro corazón que podemos decirle al Señor: Señor, delante de ti solo soy alguien que te necesita. Señor, delante de ti solamente soy alguien que ha venido a buscar tu rostro, que he venido a buscar una palabra tuya, que he venido a buscar un toque del Maestro. Vamos a leer en Job 13 y vamos a leer el 15 y el 16. Amén. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos, y él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Hasta ahí. Señor y Padre Celestial, alabamos tu santo nombre hoy en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por tu visitar, por tu mover en este lugar, porque habitas aquí en medio de la alabanza de tu pueblo. Mira, Señor, te presento a cada uno de los que están aquí, a cada uno de los que está escuchando este mensaje, Señor. Te presento mi corazón también, Señor, pidiéndote que hables a nuestras vidas, que tú te reveles de una forma sobrenatural, que tú hagas sentir tu presencia en este lugar, que seas tú rompiendo toda cadena que deba ser rota hoy en este lugar, que seas tú sanando a todos aquellos que han venido con un corazón herido, que están buscando un toque de ti, Señor. Derrama tu espíritu, oh Señor, sobre toda carne en este lugar. Solamente tú conoces la necesidad de cada uno de mis hermanos. Solamente tú conoces la situación de aquellos que se encuentran bajo ataque del enemigo. Solamente tú conoces el corazón de aquellos, Señor, que están teniendo problemas financieros. Tú conoces el corazón de aquellos que están enfermos, que están tristes, que necesitan un toque tuyo hoy en este día. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús, se pueden sentar. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Unas palabras muy fuertes, pero hay que conocer la historia de aquel que las dijo para poder entender la profundidad de lo que eso significa. Porque aquel hombre que estaba dando esas palabras era un hombre que en la palabra nos dice que era grandemente bendecido en sobremanera. La palabra va a detalle y nos dice que era el más rico de todo el oriente. No había alguien más rico que él. Tenía la vida perfecta. Tenía una familia maravillosa, tenía 3 hijas hermosas, tenía 7 varones en su familia, tenía camellos, tenía siervos, tenía oro, tenía plata. Pero un día la palabra nos dice que este hombre, al cual la palabra describe como un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre perfecto y recto. Y como este hombre perfecto y recto, que era temeroso de Dios, que honraba al Señor con sus bienes, con su comportamiento, con su corazón, como padre, como esposo. ¿Cómo es que él se encuentra en un momento de su vida donde se ve que lo ha perdido todo? ¿Cómo llega allí? Algunos de nosotros hemos pasado en algún momento por el dolor de tener que enterrar a un ser querido, tener que ir y darle un último adiós o un hasta pronto. Algunos han pasado una bancarrota en la que se encuentran
Tengo que volver a empezar como cuando llegué a este país y vuelvo a comenzar nuevamente sin nada. Y quizás algunos después de un divorcio se encuentran con la situación de que ahora tengo que volver a levantarme del polvo de estas cenizas y tomar lo que quedó de este matrimonio y entonces seguir adelante y con una sonrisa en la cara como que no pasó nada. Otros han pasado una enfermedad, donde han pasado un dolor intenso en su cuerpo, donde quizás lo que para nosotros es fácil, como es el diario cotidiano de bañarse y vestirse, para ellos de pronto se encuentra siendo una batalla todos los días hacer lo mínimo. Y hemos pasado todos pruebas, sin duda alguna, pero Job las pasó todas al mismo tiempo. Al mismo tiempo está luchando con recuperarse de la gran pérdida de haber enterrado a todos sus 10 hijos. Al mismo tiempo está pasando con la gran pérdida de ahora verse en una bancarrota y darse cuenta que no tengo nada, no quedó absolutamente nada. Y se encuentra en ese lugar donde el único ser que tenía, que era su esposa, le dice: maldice a tu Dios y muérete. Se encuentra solo en medio de la gente que debía de darle amor. Pero es la actitud de Job en medio de la situación de la que yo quiero hablarte hoy en este día, porque la palabra de Dios nos dice que después de él haber escuchado todas estas terribles noticias y darse cuenta de todas las pérdidas que había tenido, dice: entonces Job se levantó y rasgó sus ropas y rapó su cabeza y se postró en tierra y adoró. Habrá comenzado a decir: Señor, yo te adoro, yo te bendigo, yo te glorifico, porque yo no sé qué estoy pasando, pero yo sé que yo nací desnudo del vientre de mi madre y desnudo voy a volver. Yo sé que tú das, yo sé que tú quitas, y sea tu nombre glorificado. Job se encuentra siendo él mismo el que se da ánimo, porque por lo general en momentos difíciles son tus seres queridos que te dicen: cobra ánimo, vas a salir de aquí, vas a pasar esta prueba. Pero fue Job el que declara esas palabras de ánimo, el que predica, se levanta a predicar en un momento que necesitaba ser predicado. Es él el que se para y comienza a predicar y a decir: todo lo que tenemos aquí en la tierra ha sido dado por nuestro Padre allá en el cielo, y vamos a adorarle de la misma manera, como si nos estuviera dando, porque Él es el dueño de todas las cosas. Él se encuentra allí declarando adoración. Si en el momento de la prueba nosotros podemos también llegar allí a ese momento, ese lugar de madurez de la que nos hablaba el apóstol Pablo, donde podemos nosotros decirle al Señor: Señor, aunque mis ojos no te puedan ver, yo sé que estás aquí. Aunque yo no pueda ver lo que estás haciendo en mi casa, yo sé que estás obrando. Señor, yo vengo a traerte una adoración. Permíteme adorarte, permíteme exaltar tu santo nombre, permíteme decirte lo mucho que te amo. Aunque mis ojos no puedan ver lo que estás haciendo, yo te adoro. Yo te bendigo. Si podemos decirle al Señor en esos momentos difíciles, donde todo mundo se separa, donde todo mundo se aparta, donde el mundo se pierde, poder decirle: Señor, mi casa y yo te serviremos a ti, Señor. Aunque el mundo esté como esté, voy a adorarte, voy a honrarte. Aunque la política, Señor, esté legalizando cosas que van en contra de tu palabra, yo voy a honrar tu nombre, oh Señor. Yo voy a exaltarte, Padre Santo, porque tú vives para siempre. Job dice: aunque él me matare, en él esperaré.
Y aquí es donde yo quería llegar, porque estas palabras solamente se pueden entender cuando tú sabes lo que la persona está pasando. Hay otra versión, la Reina Valera dice: aunque él me matare, en él esperaré. Pero la King James en inglés dice: aunque él me despedazare, en él confiaré. Qué palabras tan fuertes, porque despedazar, tú te imaginas un carnicero cortando en pedazos un pedazo de carne, y Job dice: aunque él me despedazare, en él confiaré. Qué madurez espiritual de poder decir: yo no sé qué está haciendo, pero yo confío en él. Yo sé que aunque mi cuerpo se sienta que estoy sufriendo, yo sé que aunque me veo en esta situación que no le encuentro salida, y que yo sé que él puede ayudarme, yo confío en él. Qué madurez espiritual el poder llegar allí, a ese lugar donde podemos decirle al Señor: Señor, yo no sé por qué está pasando lo que está pasando, pero yo confío en ti, Señor. No importa todas las cosas que no están funcionando como yo quiero, yo sé que tú tienes el control de mi vida, de mis hijos, de mi familia, de mis finanzas. Estas palabras que Job dio son fáciles de decir y difícil de apreciar, a menos que conozcas el trasfondo de la situación. Por ejemplo, yo puedo ir manejando mi carro y decir: Señor, yo tengo fe que tú me vas a dar un carro mejor. Y eso es superficial y no tiene trasfondo, porque no hay una necesidad. Mas sin embargo tenemos este hombre que lo perdió todo, y en medio de haberlo perdido todo dice: aún me despedazare, en él confiaré. No importa cómo veo mi situación, yo voy a confiar en él. Y cuando conocemos lo que Job estaba pasando, entonces las palabras tienen trasfondo, tiene profundidad el saber que estaba pasando una prueba terrible. Pero podemos ver en su oración que él hace. El libro entero de Job es muy profundo, demasiado intelecto para uno comprenderlo. Yo a veces leo y digo: ¿qué? Y tengo que regresar a leer y sigo sin entender, y me tengo que regresar al capítulo anterior porque no sé de qué está hablando la persona. Pero yo quiero analizar un poco con ustedes el capítulo 13, porque Job se encuentra allí en esa situación haciendo una oración. Y Job, en medio de esta oración, le dice al Señor: Señor, dos cosas yo te pido que tú no hagas conmigo, y entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Qué oración tan sincera y genuina de venir y decirle a Dios: Señor, yo solo te pido que quites tu mano de azote de sobre de mí, y yo te pido que tú no me causes miedo, porque en estos momentos yo te tengo terror. Job le dice que no me asombre tu terror, que yo no te tenga miedo, porque yo me siento tan chiquito en este momento que yo no sé qué hacer. Llama luego y yo responderé, o yo hablaré y respóndeme tú. La oración de Job toca mucho mi corazón, porque cuando tenemos nosotros los humanos un problema con alguien, por lo general le pedimos a la persona: vamos a hablar, vamos a aclarar este problema. Y si tú no quieres hablar, déjame hablar a mí. Y Job está allí en esa oración diciéndole esas mismas palabras a Dios, y le dice: háblame, Señor, yo te ruego.
Háblame y yo te voy a responder. Yo estoy listo para hablar contigo. O déjame hablarte y contéstame. Hablemos. Job prosigue en su oración y le dice: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Le hace una pregunta. Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Job está en un momento, estamos en el capítulo 13, donde Job primero comienza diciendo: yo no pequé, yo soy íntegro, yo he ayudado a los pobres, yo he extendido mi mano a los necesitados, yo he cuidado de mi familia. Pero 13 capítulos después nos encontramos al mismo hombre destrozado, hecho pedazos, donde entonces abre su corazón a Dios y le dice: bueno, tal vez sí pequé, tal vez me equivoqué. ¿Por qué no me dices qué hice? Y eso toca mucho mi corazón, porque vemos una persona que está dispuesta a cambiar. Una persona que dice: bueno, tal vez sí me equivoqué. ¿Por qué no hablas conmigo? ¿Por qué no me dices en qué me equivoqué? ¿Por qué no me dices cuál fue mi pecado? ¿Cuál fue mi transgresión? Job prosigue diciendo: ¿por qué te escondes de mí? ¿Por qué apartas tu rostro de mí? ¿Por qué me cuentas por tu enemigo? No sé tú, pero a mí me da mucha tristeza leer las palabras de Job, porque puedo ver a un hombre completamente desgarrado ante la presencia de Dios. Puedo ver un hombre que en su mente parecía que se estaba volviendo loco porque está yendo de un lugar al otro, y en este momento le dice a Dios: ¿por qué me has pasado de la lista de tus amigos a la lista de tus enemigos? ¿Por qué no hablas conmigo? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué no me contestas? Te estoy hablando. Job le pregunta a Dios y le dice: a la hoja arrebatada has de quebrantar, y a una paja seca has de perseguir. ¿Qué analogía usa Job? Muy poético, para decirle a Dios: delante de ti solo soy alguien que te necesita. Dice: soy tan frágil como la hoja de un árbol que se cae. ¿Acaso vas a pelear conmigo? Job usa esa analogía para decirle a Dios: es que no somos iguales. Yo soy tan pequeño, yo soy tan frágil, tú eres tan grande, tú eres tan poderoso. ¿Cómo vas tú a perseguirme a mí? ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Lo cual nos dice que en algún momento Job quizás dijo: bueno, tal vez no pequé ahora, pero seguro me está pasando lista desde cuando empecé a crecer. Esas averías que hice de joven, para mí que eso es lo que me está cobrando ahorita. Porque eso pasa cuando estamos en momentos donde no hallamos de qué forma capturar la atención de Dios, y empezamos a pensar: bueno, ¿será que entonces me está castigando por lo que hice antes de venir a sus caminos? ¿Será que me está castigando por las cosas que yo hice anteriormente? Quizás no le pedí perdón a alguien, quizás tengo cuentas allá afuera pendientes. Y Job comienza a decirle: ¿por qué me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para la planta de mis pies. Y mi cuerpo se va desgastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. Job se va en su analogía de usar la hoja de un árbol para después usar la ropa que es comida por la polilla, que está perforada, que ha perdido su esencia, que ha perdido su color, que ahora está frágil, que si lo estira se rompe. Y Job le dice al Señor: mira, solo soy alguien que te necesita. Solo soy alguien tan frágil que estoy hecho pedazos.
Dice, si tú me mueves un poquito más, vas a acabar conmigo. Ya no queda nada de mí. En ese momento Job se veía y de alguna manera le estaba diciendo a Dios, ya no queda nada del hombre más rico del oriente. Ya no queda nada de ese padre de familia feliz que tenía ese matrimonio perfecto. Ya no queda absolutamente nada de ese hombre que caminaba con dignidad. Ahora estoy aquí delante de ti y parezco un trapo de polilla porque no queda nada. Eso es la oración, el poder abrir tu corazón a Dios y decirle cómo te sientes. Por eso Jesús nos decía, no ores vanas repeticiones. Abre tu corazón al Señor y dile cómo te sientes, dile cómo te ves, dile lo que piensas, dile lo que hay en tu corazón. Es por eso que sus palabras tienen tanto peso cuando le dice, aún que Él me despedazare, en Él confiaré. Yo confío que todo obrará para bien. Yo confío que Dios tiene su mano sobre de mí y que Él puede cambiar mi situación en cualquier momento. La definición de confianza es una esperanza firme en alguien o en algo. ¿Cómo puedo entonces yo llegar a ese lugar de madurez donde yo puedo confiarle a Dios mi dolor y mi desesperanza? ¿Por qué es tan vital llegar allí con la mente, con el corazón y con el espíritu, donde ya no lo digo de boca, sino que de verdad, de corazón estoy diciéndole al Señor, Señor, yo confío mi situación en ti, yo confío mi casa en ti, yo confío mi matrimonio en ti, yo confío mis finanzas en ti, yo confío mi cuerpo en ti, que aún que me despedazares, en ti confiaré, en ti esperaré. ¿Cómo puedo llegar entonces a ese lugar? ¿Por qué es tan importante llegar allí? Esto no quiere decir que no te vas a doler, porque Job se estaba doliendo, pero en medio de su dolor estaba mostrando madurez espiritual. Todos vamos a tener momentos en los que te va a parecer que Dios está en tu contra. Todos vamos a tener momentos donde vamos a sentir que Dios te ha dejado. Que lo que te pasa, tú te lo buscaste. Porque sabes que la palabra nos dice que cuando Satanás le quitó todo eso, le dejó sus 3 amigos y a su esposa. Le dejó cerca los seres que él sabía que podía manipular para torturar a Job. Y en esos momentos difíciles vamos a escuchar esas palabras de nuestros familiares o nuestros amigos o de nuestro pensamiento que te dicen, tú te lo buscaste, este es tu fin, algo hiciste, acuérdate. El enemigo tenía allí a esas personas cerca de Job para torturarle, para causarle culpa, para causarles temores, para tratar de empujarle a rendirse. Porque mira que la palabra nos dice que su esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. Lo que le estaba diciendo era, ríndete. No pelees más, no creas más, no confíes más, no declares más su palabra, no le adores, no levantes tus manos. El enemigo envía personas a tu vida que te trata de convencer de que te rindas, de que no luches más. Pero ¿sabes qué? La palabra nos dice que llegó el día que Dios mismo descendió a hablar con Job. Y que todo, absolutamente todo en la vida de Job fue restaurado. Nos dice la palabra que el doble de sus riquezas
volvieron a él, que él volvió a recuperar sus hijos. Dios bendijo su casa y le volvió a dar sus hijos. Y dice la palabra que sus hijas eran las más bellas de la región, las más hermosas. La palabra nos muestra que después de estos tiempos viene restitución a tu vida, que viene restitución después de pasar una prueba, que Dios es el que hace todas las cosas nuevas. Y quizás tú dices, bueno, pero el problema es que yo no soy Job y yo no soy perfecto. El problema es que yo no estoy apartado del mal. Pero ¿sabes? Hoy es el día de la salvación, dice su palabra. Hoy es el día que puedes decir al Señor, Señor, entra a mi casa. Yo quiero anhelar tu presencia, yo quiero agradarte, yo quiero que cambies mi vida, yo quiero que cambies mi pensamiento, yo quiero que renueves mi mente. Yo quiero buscar tu salvación, yo quiero buscar tu presencia, porque dice la palabra que solo bastó la presencia de Dios en la vida de Job para restaurarle absolutamente todo. Es la presencia de Dios la que cambia tu casa, es la presencia de Dios la que transforma a tus hijos, es la presencia de Dios la que cambia tus finanzas. No es el matarte tú trabajando, es la bendición de Dios sobre lo que tienes. Cristo vino a restaurar nuestras vidas. Y sabes, algo que se nos olvida es que el Mesías ya vino. Que a veces caminamos por la vida viviendo como pensando que Cristo va a venir un día, pero la verdad es que Él ya vino. Él va a regresar, pero Él ya vino. Estamos hoy viviendo la promesa que los profetas no vieron. Dice la palabra que un día era día de reposo y que entrando Jesús a la sinagoga, conforme a su costumbre, se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde se había escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Tenían el Mesías ahí enfrente que nos estaba anunciando a ti y a mí que Él había venido para dar buenas nuevas a los pobres de espíritu, a los que se encuentran afligidos, a los que se encuentran quebrantados en su corazón como se encontraba Job. A todos aquellos que están cautivos del enemigo, Jesús nos anunció y dijo: he venido a pregonar la libertad de los cautivos. Que si hay alguien que tiene a sus hijos cautivos en el pecado, Jesús dijo: yo he venido a libertar tu casa, yo he venido a libertar los que están atados, yo he venido a restaurar todas aquellas cosas que se habían perdido, yo he venido a darle vista a los ciegos, a todos aquellos que están faltos de entendimiento, que caminan solamente por caminar. He venido a traerle libertad a los que están oprimidos. ¿Sabes? El profeta Isaías, cuando dio esta palabra, nos dijo que nosotros reedificaríamos las ruinas antiguas y levantaríamos los asolamientos primeros y restauraríamos las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. El que tenga oído para oír, oiga lo que dice esta palabra. Porque quizás no te has dado cuenta que cuando tú viniste a Cristo comenzaron a cambiar cosas en tu casa.
Quizás no te has dado cuenta que había batallas que habían estado peleando tus padres, tus abuelos sin darse cuenta, pero Dios te levantó a ti, un Josué que se puso en la brecha, un Josué que rompió el cántaro y dijo: hasta aquí, no más, el enemigo no va a poder contra mi casa, porque yo y mi casa le serviremos al Señor. Que Dios te levantó a ti para decirle al enemigo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones. Que Dios te ha levantado a ti para restaurar las ruinas antiguas, los escombros de generaciones y generaciones. Si nos diéramos cuenta las cosas que Dios está haciendo en tu casa, las cosas con las que batallamos, cosas que no nos percatamos. El otro día alguien me decía: este señor tiene 65 años y está criando sus 2 sobrinitas. Él nunca pudo ser papá. Y entonces él me dice: su mamá me las regaló. Una tenía 3 años, la otra tenía 9 meses. Y me vino mi mente preguntarle si no quería ser mamá porque habrá tenido 2, porque uno pues puede ser un accidente, pero porque habrá tenido 2. Y le pregunté y él me dice: es costumbre en su familia, todas las mujeres a los 13 años dan a luz. Y yo dije: que el Señor reprenda al diablo, ¿cómo que todas las mujeres en su familia a los 13 años dan a luz? Y este hombre me dice: sí, la mamá ahorita tiene 20 años y la abuela tiene 30 años. Y esto se ha venido repitiendo en 3, 4 generaciones. Y me venía a mi mente y decía: Señor, alguien tiene que predicarle el evangelio, alguien tiene que decirle que si ella no se para en la brecha, sus 2 hijas también van a ser madres a los 13 años. Alguien tiene que decirle que Cristo murió en la cruz del Calvario para restaurar los escombros generacionales, para parar esas cosas que siguen corriendo en las familias. Y así me venía a mi mente, en mi corazón, de cuántas victorias nos ha dado Dios desde que venimos a sus caminos. Y a veces nos distraemos con el diario vivir, con el quejar, con los problemas que tenemos, y no nos damos cuenta que Dios ha venido derribando en nuestras familias cosas que habían estado allí, que te hace abrir los ojos y dice: Señor, yo te doy gracias porque aunque mi padre haya muerto de alcoholismo, mis hijos no, Señor. Yo te doy gracias porque voy a interceder por mis hermanos. Yo te doy gracias porque yo te creo a ti, porque yo sé que aquí termina esa cadena. Yo creo en ti, Señor. Si podemos darnos cuenta que es la presencia de Dios en nuestras vidas la que cambia, la que restaura, que Cristo nos dijo que Él venía a restaurar, que Él venía a libertar a los cautivos. Entonces no podemos caminar como que Cristo no ha venido. Tenemos que levantarnos y confiar en Él en medio de la prueba y poder decir como Job: aunque me despedazare, en Él confiaré. Voy a poner mi confianza en Cristo. No importa cómo yo vea la situación en mi casa, no importa cómo yo vea la situación allá afuera. Yo creo que Dios está haciendo un cambio. Yo sé que Dios está trabajando en mis hijos. Yo sé que está trabajando en mi casa, porque las cosas que Dios hace no siempre se ven. Dios está trabajando de una manera que no nos damos cuenta. Dice la palabra que cuando el pueblo de Israel venía huyendo de Egipto y se encontraron allí frente al mar y Faraón detrás, y lo primero que les viene a la mente es: esta va a ser nuestra tumba, no hay salida. ¿Alguien aquí tiene alas? No, ¿verdad? Entonces aquí nos vamos a morir. Pero las cosas que Dios hace no se ven. Dios no nos dice todo lo que está haciendo, porque lo que Dios no les había dicho es que Él estaba acorralando a Faraón y a sus caballos, que Dios quería que los persiguieran. Dios quería que pasaran detrás de ellos
años en el mar, porque una vez que su hijo último diera un paso fuera del agua, Dios derramaría las aguas contra sus enemigos. Y así Dios nos muestra que Él obra a nuestro favor. A veces la situación se ve difícil, a veces no vemos de qué forma Dios está obrando, pero Dios está obrando. Si podemos nosotros creerle y declarar como Job: aunque yo no pueda ver, yo sé que estás obrando. Voy a confiar en ti en medio de la prueba. Voy a tener mi confianza en ti. Cuando Cristo llega a tu hogar, todo comienza a cambiar, aunque no te des cuenta. Aunque te hayas acostumbrado a tu miseria. Dice la palabra que cuando Jesús llegó al estanque, había allí un hombre de 38 años. Y este hombre tal vez estoy especulando, se había acostumbrado a su miseria. Se había acostumbrado a vivir en medio de los homeless, y él ya había tenido su casa allí, su cama. Él estaba cómodo, y Jesús llega y le hace una pregunta: ¿tú quieres ser sano? ¿Quieres salir de tu situación? ¿Quieres un cambio? Y me llama la atención que ese era el momento que este hombre brincara en el espíritu y dijera: claro que quiero ser, y reconociera la presencia del Salvador que estaba ahí en ese momento. Pero sin embargo estaba tan acostumbrado a esa vida que comienza a darle a Jesús excusas de por qué no ha hecho nada por su vida. Pero Jesús ignora todas sus excusas y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Dice la palabra que al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, porque la presencia de Dios en tu vida cambia todas las cosas. Es imposible que Dios viva en tu hogar y que no haya cambios. Y a veces van a verse peor, como fue con Faraón y Egipto. Vas a pensar que ese es tu fin. Vas a pensar que el enemigo te tiene rodeado. Pero si tú puedes decir: Señor, aunque me despedazares, en ti confiaré. No importa cómo se ve mi situación, yo sé que tú estás haciendo algo. No sé qué estás haciendo, pero yo confío en ti. Si podemos nosotros entender que la presencia de Dios es todo lo que necesitamos, con una palabra de Jesús, Lázaro resucitó. Con tocar el manto del maestro, aquella mujer que tenía fe fue restaurada. Si podemos decirle a Dios: Señor, en ti confiaré. Recuerdo una vez que estaba pasando un problema en mi vida, de esos que solamente Dios me podía ayudar. Y estaban las cosas cada día peor y peor y peor. Y yo tenía en mi corazón esa esperanza, y yo decía: Señor, no sé cómo, pero yo sé que tú me vas a sacar de esta situación. No sé cómo, Señor, pero sé que tú vas a cambiar todas las cosas a mi favor. No sé qué vas a hacer, Señor, en mi vida, pero yo sé que yo voy a ver tu gloria. Y puedo decirte que 5 o 7 años después, aunque te parezca largo, pero era mi proceso. 5 o 7 años después vi la gloria de Dios en mi vida, vi la gloria de Dios en mi casa, y me vi liberada de esa situación de la que yo no podía liberarme sola. Si podemos nosotros agarrarnos de Dios en medio de la situación y decir: Señor, a tu tiempo tú vas a hacer algo en mi vida. Job pudo decir: yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Job hablaba en su idioma porque tenía sarna. Y él dice: aún que este cuerpo sea consumido de esta sarna, yo sé que voy a ver a Dios. Y me gusta la oración de Job porque lo había perdido todo. Y no le estaba pidiendo a Dios ni siquiera restauración. Estaba declarando
que aunque su cuerpo fuera consumido por esa enfermedad que él tenía, él decía: yo voy a ver a mi Redentor, yo voy a ver a mi Salvador. Dice: al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece por dentro. Qué palabras de Job de decir: este cuerpo se va a consumir, igual me voy a morir, porque todos nacimos con esa sentencia de muerte. Pero ¿sabes qué? Él decía: mis ojos verán a mi Creador, yo voy a ver al Señor cara a cara. Dios es el dueño del tiempo. Dice la palabra que Josué esperó 40 años con la promesa de: Josué, tú ves aquel monte, esa va a ser tu casa. ¿Cuándo, Señor? Pronto. 40 años después. Pero sabes, después de esperar ese tiempo, pudo también ser partícipe de la repartición. Fue tomado en cuenta para repartir las tierras. Caleb tenía 85 años cuando le dice a Josué: yo tenía 45 cuando Dios le habló a Moisés estas palabras, Josué. Y ¿sabes qué? Le dice: hoy tengo 85 años, pero todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es mi fuerza para la guerra. Mira, Caleb le dice: yo estoy dispuesto a luchar, yo estoy dispuesto a ir a la guerra si tengo que ir. Dice: estoy fuerte para la entrada, estoy fuerte para la salida. Dame ahora este monte del cual habló el Señor aquel día. ¿Sabes qué me gusta de las palabras de Caleb? Que Dios no le habló a él. Él dice que Dios le habló a Moisés. Dice: pero yo lo creí, yo lo recibí. Su palabra dice que Él tenía una tierra para mí y yo la recibo en el nombre de Jesús. Si podemos nosotros recibir esta palabra y decir: Señor, esa palabra que le hablaste a Abraham, yo la recibo para mi casa. Esa palabra que le hablaste a Moisés, yo la recibo para mi casa. Esta palabra que veniste a dar, yo la recibo para mí, porque tú caminaste aquí en medio de nosotros y tú nos dijiste que habías venido a liberar a los cautivos, y yo creo que voy a ver los cautivos de mi casa libres, Señor, porque tú lo dijiste en tu palabra y yo lo creo. Si podemos decirle al Señor: dame ese monte, Señor, que con mis fuerzas lo voy a tomar, voy a pelear, voy a luchar, voy a hacer lo que tenga que hacer. Si podemos decir: Señor, no sé por qué pasan las cosas como pasan, pero ¿sabes qué? Yo creo que todas las cosas obran para bien, para aquellos a los que conforme a su propósito son llamados. Abraham pudo decir: en ti confiaré. Él se proveerá de cordero en medio de su situación. Yo no sé qué prueba puedas estar tú pasando. Espero que no sean todas juntas como la de Job. Yo no sé qué tanto has perdido en el proceso. Pero sabes, Dios quiere restaurar tu vida. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en tu vida, todas las cosas son restauradas. No sé cuánto tiempo tengas esperando y qué tan mal se te han puesto las cosas en tu casa, en tu situación. Pero si tú puedes confesar: en Él confiaré. Su promesa sigue en pie. Yo sé que Él está conmigo. Yo sé que Él no me deja, yo sé que Él no me desampara. Si puedes decirle al Señor: tú eres mi escudo, tú eres mi roca, tú eres mi salvación, en ti confiaré, tú eres mi alto refugio, Señor, en ti yo pongo mi confianza, Señor, mi hogar está en tus manos y aunque las cosas se ven mal, yo confío en ti, Señor, yo creo en ti, yo sé que
todo obra para bien. Y yo sé que yo veré tu gloria. Yo sé que voy a salir de esta situación. Si podemos nosotros creerlo y declararlo desde el fondo de nuestro corazón. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie y que podamos adorar juntos al Señor en este momento. Este es un momento de adoración y vamos a adorarle al Señor, no porque las cosas te estén yendo súper bien, sino porque tú puedes poner tu esperanza en el Señor. Si podemos cantar, permíteme adorarte. Vamos a cantar, permíteme adorarte. Yo no sé qué pruebas puedas estar pasando en tu corazón, pero yo quiero invitarte a que pases al altar. Puedes pasar y levantar tus manos al Señor. En medio de tu prueba, en medio de tu lucha, este es el momento que le puedes decir al Señor: Señor, quiero levantar a ti mis manos. Permíteme adorarte. Permíteme alabar tu santo nombre. Aunque mis ojos no te puedan ver, yo te puedo sentir y yo sé que tú estás aquí. Aunque las cosas se pongan difíciles, Señor, en mi vida, en mi situación, yo sé que estás obrando, Señor. Aunque yo no pueda ver, yo sé que estás obrando, Señor. Yo sé que tú te mueves aquí en medio de la alabanza de tu pueblo. Yo quiero levantar mis manos ante ti, oh Señor, y adorarte. Yo te invito a que levantes tus manos al Señor y que le adores en este momento. Digno de mi alabanza. Que puedas decir: Señor, yo te adoro porque tú eres mi Dios. ¿Qué sería de mí si tú no estás?